Esto. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta, si bien sencilla ceremonia, que enviste una gran trascendencia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Si alguien esta mañana o noche en América o madrugada, como le quieran decir, tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, cualquiera que sea. Estamos compartiendo el fenómeno maravilloso de la vida y podemos siempre enriquecernos unos. Adelante. Gracias. Tiene la palabra. Maestro, buen día a Buenos todos. días, don Victoriano. Es- El diálogo de ayer fue, como todos, eh, muy significativo, pero hay que entender lo que fue revelador en el sentido de que el inconsciente, el subconsciente, el consciente, eh, utilizando el octuple sendero, nos permite llegar a explorar el supraconsciente. No sé, así lo entendí. ¿Qué nos puede decir? Ampliar un poco. Y cenando experiencias. Y a eso le llamamos pasado. Son impresiones, sensaciones. Y increíblemente tenemos en el inconsciente toda la evolución desde la parte orgánica, desde bacteria, protozoario, reptil, mamífero, primate, que de hecho recreamos en 9 meses en la gestación en el útero materno, que reseteamos el sistema hasta su última versión, igual que se hace con Windows y con otros sistemas. Somos un poco copiones de la evolución y la inteligencia divina, pero así funciona. Entonces, todo eso y el inconsciente, que al final ayuda al conjunto. A ver, alguien tiene prendido su celular, por favor. Ayuda al conjunto para resolver una cantidad, infinidad de acciones o problemáticas o lo que sea que van sucediendo. En nuestro cuerpo, por ejemplo, segrega más de 12.000 sustancias, dadas las circunstancias. ¿De dónde sale ese conocimiento, esa funcionalidad? No solo conocimiento, sino es funcional. Sabe qué hacer, cómo resolver, cómo aumentar, cómo disminuir, etcétera. Todo eso está contenido en el inconsciente. La historia biológica, la historia anímica de la parte de referencias emocionales, personajes, todo está guardado ahí. Pero como un código inconsciente. Es programa. Ni siquiera diga programa, es una función como hacen los sistemas primarios de una computadora, ceros y unos. Es un sistema de me amenazas o me protege. Eso es lo que busca el inconsciente porque en el fondo busca sobrevivir y almacenar experiencias para resolver sus temáticas, sus problemas. La solución que dio la evolución al tener tobillos y plantas como las tenemos, a diferencia de los simios, fue una solución fantástica de la movilidad que tenemos, ¿sí? Cada aspecto va acumulándose en el inconsciente para resolver temáticas, para vivir con más capacidad de sobrevivir en realidad. El inconsciente no logra ver más que lo urgente, lo inmediato, lo muy a corto plazo, y responde, pero por condicionamiento. No elige el inconsciente, solo responde por condicionamiento, quiere decir, o por aprendizaje que le ha servido en otro tiempo, en función del pasado, por supuesto. Otro aspecto que acumula otro tipo de experiencias y es mucho más complejo, se llama el cerebro medio. No es solo el reptiliano al que me he referido ahorita, sino el cerebro medio tiene varias áreas o bastantes áreas.
que a veces no coinciden ni la razón, ni que es arriba, es abajo, que es más, que es menos, que esto pasó, que esta persona lo hizo de esta manera, que a mí me dijeron que tal cosa, que yo vi, que yo sentí. Tenemos ya los cinco sentidos trabajando, el visual, el auditivo, el olfativo, el del gusto y sobre todo el de la piel, el tacto. Todos esos sentidos dan información al sistema medio y es una complejidad muy grande, por eso a veces nosotros mismos nos hacemos conflicto, no nos ponemos de acuerdo con nuestra parte subconsciente de asociación de ideas, eventos, personas, situaciones que todos hemos almacenado. Pero el tema, que una de las cosas maravillosas que decía precisamente Siddhartha el Buda, tú no eres todo eso, fuiste eso. Es el cuerpo de deseos, el cuerpo de necesidades y soluciones, pero del pasado. Y precisamente el inconsciente y el subconsciente se alimentan de pasado. De eso se alimenta y de eso te responde. Hay otro sistema todavía que debe usar un sistema inconsciente sano. Me refiero a dormir, comer, ejercitarte, coordinarte, usarte positivamente, constructivamente. Eso es sano y el inconsciente lo necesita. Si no, no funciona. Y menos va a funcionar el subconsciente y o el consciente. Vamos de abajo hacia arriba como un vaso que se va llenando de abajo hacia arriba. La parte más baja son las pasiones bajas, pero a la misma vez el maravilloso instinto. Por ejemplo, te cortas. ¿Quién hace la labor de surcido invisible? Es una cantidad de órganos, funciones nerviosas, historias, que si las células blancas, que si tapa, que si sella, que si luego se disuelven, que si... Pasan muchísimas cosas que nosotros ni idea que existen, pero están funcionando en el sistema inconsciente, simpático y parasimpático. Es sinceramente asombroso. Ahorita con los chips y con las memorias tan pequeñitas que tienen tanta almacén de información, nos damos una idea, pero aún no alcanza, porque no solo es información, es funcionalidad, ajuste, de identificación, respuestas. Y luego el sistema consciente, si es que los dos anteriores están sanos o tienen cierto nivel de salud, va apareciendo la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No es impulso y no es asociación. Es más, de todo lo que ya tengo, veo inclusive más opciones. Y esas opciones las valoro y tomo una decisión, pero no inmediata, no urgente. El inconsciente es urgente. Quieres ir al baño, es urgente. Quieres comer, es urgente. Quieres dormir, es urgente. Las funciones del inconsciente son inmediatas y ya. Y si no, te demanda, te entras en crisis, tal, tal. Pero el consciente requiere que, que la información y la historia sea clara, que tenga coherencia para tomar decisiones. ¿Y sobre qué vamos a decidir como humanos? De lo que hay, pero a veces no lo vemos como opción. Por eso a veces es bueno un amigo, alguien cercano, que me ayude a ver que hay otras opciones, que yo no estoy condicionado solo por mi pasado, sino que tengo opciones que no alcanzo a ver ahorita, pero podría llegar a apreciarlas. Y entonces tener más opciones para decidir sobre lo que hay. Yo no puedo decidir sobre lo que no hay. El consciente tiene que saber sus límites, pero también tiene que romper los límites del pasado para encontrar nuevas posibles soluciones, con inclusive no necesariamente diferentes, pero con matices, como dicen por acá, que la hacen auténticamente diferente, o es una variante que tiene sus diferencias con las anteriores que he vivido, que he relacionado.
insistir en que pasó esto hace años y que yo tenía tal edad y que tú tenías tal edad y que tú hiciste esto es inconsciente y subconsciente, todo subconsciente, porque vuelves a sentir las emociones, están ahí a flor de piel, en el tacto, sientes cosas. Y eso no le puedes decir a alguien que no lo sienta, lo siente y lo siente. Pero el tema es la significación y el valor, porque está bien, fue una opción en el pasado, pero no es una opción en el presente. Ya no tiene el valor que yo le asigné al pasado. Aparte, yo tenía otra edad, veía las cosas diferentes, o en ese momento las vi desde un ángulo que ahora no la veo. Entonces, este juego maravilloso de sistemas, de funciones, es increíblemente complejo y maravilloso. A veces lo limitamos mucho en condicionamientos, estímulo-respuesta, pero es mucho más que eso. Ahora, si alcanzamos a tener un mundo consciente hasta donde se puede y donde tengo el espacio y me doy el espacio de tomar tiempo antes de una decisión y la hago con toda la conciencia de sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo, entonces empiezo a comprender que la vida en su largo plazo es un sistema maravilloso, el sistema solar, el sistema galáctico, el universo mismo. Es una cosa fantástica y son miles de millones de años estamos hablando de plazos, y que tiene un sentido y que todo tiene un propósito. Y entonces empezamos a entrar en la condición del subconsciente. Por ejemplo, tanto el doctor de la Ferrier como el maestro Estrada nos introdujeron a los conceptos de las encarnaciones de la Tierra, a sus evoluciones, porque ese es científico, lo de las encarnaciones de la Tierra. La Tierra ha sido casi destruida 4 veces por glaciaciones o por erupciones. Y se ha destruido el 90 y tantos % inclusive de la flora, y ha vuelto a surgir variantes de la flora prediluviana, congelador, de etapas glaciares y todo eso. Entonces, y a la misma vez ubicarte en este presente con este universo. El supraconsciente no solo es lo macrocosmos, es también la relación del micro y el macro. Eso es empezar a entrar a una sincronía con el gran universo, pero este pequeño universo, que no es poco, que son miles de millones de seres trabajando, ajustándose, muriendo, naciendo. Y algo muy importante que descubrieron los biólogos desde la época de la Ilustración y mucho más antiguos, que la función crea el órgano, que la evolución ha sido por necesidad de adaptación o necesidad de enfrentamiento a temáticas, a problemáticas que eran retos para la sobrevivencia en principio, pero también para la subsistencia sana y consciente en más adelante. Pues la función crea el órgano. Si nosotros ejercitamos una parte de nosotros, está bien, sana, pero si la dejamos de usar, sean áreas del cerebro, áreas del cuerpo, se atrofian. Es parte de la evolución. Lo que se ejercita, se desarrolla. Lo que no se ejercita, por eso hay que ejercitarnos en tantos ángulos. Tenemos un cuerpo de sensaciones muy importante, pero no solo eso. Tenemos un cuerpo de registros de empatías y antipatías, de rechazos o de atracciones, llamado emocional, que reciben miles de nombres las emociones, pero en realidad se resuelven en dos: o me atraes o te rechazo. Y es lo que registramos, asociado con complejidad de eventos y circunstancias, pero en realidad son dos. Es un efecto magnético. El magnetismo tiene rechazo o atracción.
Dos positivos se rechazan, dos negativos se rechazan, positivo y negativo se atraen. No hay más. En el mundo de la energía así se mueve. La más que le metemos muchas palabritas y variantes y inventos y cosas, pero es muy simple, es muy sencillo el mundo emocional. O sientes rechazo o sientes atracción. Puede ser muy fuerte, puede ser ligera, puede ser compleja, puede ser combinada, de todo. Bueno, entonces, el tema de la construcción, que de hecho va para arriba aquí en nuestro cerebro, aquí está la parte consciente, aquí, ¿sí? Y aquí, pero en la parte superior. Y luego la supraconsciente es en ritmo conectado con los grandes ciclos. Los grandes maestros han hablado del Sahasrara Padma, del último chakra, que te abre y te sincroniza con los procesos de la vida en tiempo y espacio. Pero vivir en esa sincronía universal no es cualquier cosa. Yo lo vi mucho en el maestro Estrada, que le tocaban las cosas. Uno oye, vivía un día con él y le tocaban unas cantidades de sincronías fantásticas, pero era por estado de conciencia y sintonía, porque todo al final de cuentas está aquí, pero yo me sintonizo con partes sí y partes no, inclusive que estén aquí. Yo les pregunto así en forma sencilla, y ya con esto termino. ¿Cuántas estaciones de radio hay aquí? Miles. ¿No se acuerdan de los radios de onda corta SW, shortwave? Que de Cuba y que de Rusia y que de Japón y que de Australia y que de la India y que de... ¿Se acuerdan? Y están aquí. ¿Qué necesitas? Sintonizar. Así es, tener esa sintonía. Y la sintonía va en función de lo que necesitas. Parece que no, pero el inconsciente y el subconsciente sintonizan sus abrazos, su amor o sus palos y sus desgracias. No hay peor desgracia que tenerle miedo a algo, porque te sintonizas con el miedo y el miedo atrae al sinvergüenza, al mal, al animal que se comporta como animal, porque el miedo atrae al animal, porque los animales con la evolución aprendieron que los animales con miedo, enfermos, distraídos, son más fáciles como presa y con eso sobreviven y se los comen. Así es, parece que es la gente a veces en la calle que vive como un animal, está así, porque estás tratando de sobrevivir y no más. Y entonces se sintoniza. Entonces, depende qué sintonicemos. Por eso es importante ciertos momentos del día, aparte de nuestro trabajo social e interacción con la sociedad, que es el comercio, que es la industria, que es la industria de transformación, etcétera. Necesitamos un tiempo de conexión con nosotros o con la persona más cercana y que me acompañe para ver, a ver si estamos yendo para el mismo lugar o nos podemos complementar o vemos ángulos complementarios o inclusive diferentes, pero bueno, así lo ves, está bien. No, discusiones no llevan a nada constructivo. Entonces, estos sistemas del inconsciente, subconsciente y consciente y el anhelado supraconsciente, que es la suma de todo y no algo aislado. Porque ahí dice, no, yo voy a entrar al supraconsciente directo. No, es que no se puede. Sinceramente, no se puede. Es un sistema que se va agregando, sumando. La salud de uno facilita, la salud física facilita la salud emocional. No digo que la resuelva, pero facilita. Y la salud emocional facilita la claridad mental. Y la claridad mental da un sentido de perspectiva de la vida muy diferente a un sistema de defensividad o de agresividad. Pues no, es que eso no existe aquí. Ves claro, sientes claro, te afirmas en el sentido espiritual de la vida, que es su eterno nacimiento y recreación. No es necesariamente lo espiritual ir a una iglesia o a una comunidad, sino dar sentido vivo y transformador a la vida, a lo que está sucediendo. Mucho en el mundo vegetal, mucho en el mundo animal y mucho entre los humanos. Y no se diga de otras jerarquías.
que les toca otras funciones. Nosotros no nos toca todas las funciones del universo, nos toca un poquito, nada más. Es una amplitud de onda no tan grande, pero para nosotros es todo universos de universos. Entonces, lo que yo podría comentar esta mañana sobre su comentario, don Victoriano, reafirmar un poquito estos sistemas que llevan la vida desde adentro, pero falta conectar los sistemas que llevan la vida en lo de afuera, en lo grande, en lo macro, el sol, la tierra, el agua, el aire, el fuego, los diferentes estados de la materia. Ujú. Bien, sí, adelante, Maestro, Narco, del País Vasco. maestro, disculpe, es que nos quedamos en puntos objetivos en razón de que el inconsciente gobierna las funciones vegetativas, el Sí, subconsciente los sentidos, y de ahí entra lo que nos dice el maestro de la Ferrier, la mente gobierna los sentidos, pero la respiración, movimiento respiratorio gobierna a la mente. Y ahí la herramienta de la meditación en el samyama es cuando empieza a vislumbrar el supraconsciente. ¿Sería así? por ahí va. Falta experimentarlo. Gracias. Porque platicado es una cosa, pero experimentado es otra. Sí, adelante, Nartardón. Buenos días, maestro. Y aquí desde el País Vasco saludo a México, las personas de México, de Barcelona y las personas de Valencia que le están acompañando a usted en esta mañana. Yo hoy he tratado de, el antenaje yo lo practico siempre sin escuchar el sonido de usted en su antenaje, ¿no? En estos días que está aquí por Europa y coincidimos en el mismo horario. Pero hoy he querido sintonizar y escuchar al tiempo para acompañarle en las oraciones, en la oración al Demiurgo, la oración universal y, y bueno, y por escuchar el Dalek en su momento. Esto realmente es más válido que hacerlo sola yo cuando recreo lo que el maestro está diciendo con la palabra Dalek, por ejemplo, que escucharlo directamente aquí a través de este medio. ¿Cómo puedo yo conectar también más cuando cantamos escuchamos la oración del secreto eterno, pedimos, haz que penetres en mí? Entonces, no sé si es a través de usted, a través de los maestros, cuando del teurgo, o nosotros directamente en el antenaje podemos pedir, haz que penetres en mí. Hoy he hecho el experimento de escucharlo a usted paralelamente a como yo lo estaba haciendo al tiempo con mi altar, no sé. Experiméntelo, pero mire, voy a hablar de amor. ¿Qué es más importante? ¿Sentir amor solo cuando estoy en presente con el otro? ¿O estarlo viendo y sintiendo en todas partes como presencia y como anhelo de seguir descubriéndote porque me descubres a mí? No alcanzan las palabras cuando hablamos de la parte subjetiva, la parte de conexión interna, porque muchos dicen te amo, pero cuando no te veo, pues hago lo que se me da la gana, porque al cabo que no me estás viendo. No es eso, ¿o sí? Eso es mentirte. En el amor es mentira. Hablemos claro. Entonces, usted me está preguntando siempre que yo le dé la receta, pero yo no le puedo dar la receta porque depende la persona, la sintonía. Yo les he pedido que desarrollen la sintonía interior que los saca de muchas cosas y no dependan de algo de afuera, pero algo de referencia de afuera me sirve para yo llevar una secuencia y una sintonía interior.
Ese es el antenaje, es una disciplina discipular, pero el alcance depende quién lo haga, cómo lo haga y para qué lo haga. No hay ningún método que dé solución. Son medios educativos, claros, coherentes, pero al final es el estado de conciencia el que resuelve el alcance de lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento. No hay recetas. Y haga esto, ya la hizo. No le puedo decir eso porque le mentiría. Depende. Y la única persona que puede estar en comparando, contrastando, es uno mismo. Si uno duerme bien, come bien y todo, uno se siente mejor, articulado, expresivamente, se siente más seguro. Si uno no lo hace, pues va a ser más difícil que obtengas esa sensación de bienestar, de recursos, de poder responder a las cosas y saber alimentarte de las experiencias que estás viviendo cada día. Por ejemplo, en la filosofía Zen redujeron la cuestión a que en realidad el camino Zen o el camino de contemplación profunda, significativa, estaba en la vida diaria. Todo lo que hace se puede hacer con Zen o se puede hacer inconscientemente, desde barrer, lavar platos, picar comida, comprar comida, llevarla. Todo acto puede contener un estado de apreciación de la vida en su sentido más profundo, pero no es el acto solo, sino la conciencia que observa el acto, que es diferente. Yo les he hablado del desarrollo del observador en la meditación. Y si no se desarrolla ese observador, no hay meditación. Hay razonamientos, especulaciones, catarsis u otras cosas, pero no meditación. Estado meditativo es un estado de estar en presente, en esa latencia del presente, porque el presente no es esto, es esto. Cada instante, el instante abre, cierra, inicias, termina, y otro instante, y estar actualizándote, eso es estar consciente. El sistema se actualiza pues, en forma automática, pero ojalá lo hiciéramos más consciente. ¿Alguna otra cosa que alguien quisiera tocar esta mañana de los temas? Muchas gracias. Sabemos que aquí tocamos de todos los temas inimaginables y muchos pues quedan como para seguirse investigando, para seguirse explorando e incorporando más conscientemente a nuestras vidas. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Transmitiendo desde la ciudad de Valencia, un puente entre lo futuro y lo pasado. Así me siento. De lo más futurista y de lo más ancestral, románico, del poder temporal, ¿sí? Del dominio de los ejércitos y las batallas. Quién sabe cuánta cosa hicieron y deshacieron en aquellos tiempos. Ahora lo hacemos diferentes. Nos agotamos solos con los sistemas de información exagerados. No necesitamos soldados enfrente. Nosotros mismos nos suicidamos. Había un escritor muy genial, era genial, el señor Rius, que escribió varios libros, entre ellos La panza es primero, o sea, el sistema de que primero la comida y su gusto y luego ya veremos a ver qué le metemos. Pero había uno muy simpático, un librito, pero es muy genial porque es a base de dibujos y comentarios, estilo Mafalda por ahí más, pero es diferente. Y decía, ¿cómo suicidarse sin maestro? Y lo vemos todos los días, gente que se está dañando y dañando y no para y no para y no necesita nadie que te enseñe. Los sistemas de entropía, que así le llaman los científicos, son muy eficientes
para destruir un sistema que no aporta al gran sistema. Los sistemas de entropía, tú déjate caer y la entropía te va consumiendo y despedazando en el alma, en el cuerpo, en la mente, en todo. Pero también están los sistemas sintrópicos. Pues como hay entropía, también hay sintropía, que es los que van integrando, construyendo, dando sentido, incorporando funcionalmente a lo que ya tienes. Y ese es el trabajo de las disciplinas, es incorporar experiencias, no es la disciplina sola, sino incorporar experiencia constructivamente, ajustándote y ajustando las cosas para que funcionen en el bien común o en el gran sistema que tenemos, que es universos dentro de universos, una vasija llena de universos, pero en diferentes frecuencias, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Realmente la vida puede admirarse y no caer en solo las noticias desastrosas, que sí son tristes algunas, que todavía andemos con esas faltas de respeto a nosotros mismos con raza humana y como condición de seres vivientes y participantes de una gran obra. Bueno, a algunos siempre les toca en las buenas obras ser los malos malos y otros los buenos buenos, si no, no es buena obra de teatro o buen drama, ¿verdad? En fin, ¿alguien más quisiera tocar algún tema o sobre esto? Claro que son inagotables, pero damos puntos de referencia a las investigaciones y promovemos que cada quien investigue. Yo les, por lo menos les he puesto una gran biblioteca de más de 70.000 libros al alcance de ustedes, de muchísimos temas y de la idea, ideales y formas de que fueron solucionándose los grandes maestros de nuestro trabajo organizacional, que fue el doctor de la Feria y el maestro Estrada. Hay una gran cantidad de información para que nos ayude a seguir a formándonos y dándonos otros puntos que hasta hoy no habíamos visto o pueden complementar el que ya hemos visto. Esa es la condición de la luz, que la luz suma, la luz nunca resta. Aquí yo recibo de ahí arriba y de las ventanas y está sumada, la luz se suma. La oscuridad se resta, resta luz, pero cuando algo instruye la luz, entonces genera oscuridad. Es una resta de la luz. Pero el que suma, la luz siempre suma, integra, base a la unidad. Es el único fenómeno en la realidad que nos habla de unidad. Y lo usamos en el amor, lo usamos en ciertos momentos especiales que necesitamos conexión. Una fueguito, una llamita nos ayuda. Pero no de las de LED, por favor, sino de las de verdad. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, Bueno, adelante, Nar. Y una vez más, yo a veces medito con una Sangha Zen de aquí y usted dice eso, que el Zen es muy radical. Yo lo veo muy radical porque es el vacío absoluto, ¿no? Y cuando usted nos recomienda todos esos libros para seguir informándonos en maestrosdelsaber.com, información, información y comprensión, como nos dice el maestro Laferrier, en el Zen afirman que no se necesita eso para estar en el presente, para llegar a la unidad. Veo como una actitud muy radical que se puede mantener, según mi experiencia, cuando estás en ese momento meditando para lograr un presente, una presencia, y luego quizá pueda integrarse en el resto del día, ¿no? Pero una actitud vital de asentarse, dicen en la sanga esta, en la nube del no saber, en la nube del no saber. Pero Y ¿sabe cómo se llega a la nube de no saber? Es cuando se hace,
cuando se ha sabido suficiente. Y eso, si alguien son estudiosos, son los discípulos de Zen, son muy lectores. Los budistas también son extremadamente lectores. Hablan del sunyata, del vacío y de todo, pero al final de cuentas es a través de un esfuerzo permanente de observación, de lectura, de escucha. No es de que no hagan nada, no, es que Mm, lo hacen desde otro nivel, donde no hay apego, hay vacío para llenarse de más. No es vacío para quedarse vacío, es vacío para llenarse y llenarse para vaciarse. Y empezamos con las metáforas del Zen y mejor ahí la dejamos, porque a esta hora de la mañana y sin desayuno no funciona la glucosa. Pero no es que no haga nada, la no acción es dejar ser, pero dejar ser no es fácil. no, Confiar en un caballo que te va a llevar a donde tú quieres necesita mucha relación y mucho entrenamiento diario. Y si tú le sueltas las riendas a cualquier caballo, te va a ir a estrellar a no sé dónde. Entonces, cuidado con lo que afirmamos como sentencias de fórmulas, pues, al no comprender lo que significa. El dejar ser debes haber saturado de haber hecho tanto, que admirar cómo lo hace la vida es luz, es unión, es un vacío que está lleno, un lleno que está vacío. Y para entender eso, mejor otro día. Bueno, ¿alguien más ya para terminar? Sí, pero si alguien son estudiosos y dialogan y ven y observan solos y observan con gente, son las líneas budistas. Disculpe, no son analfabetas. Su doctrina les hace estudiar el Dharma. Mire, uno cuando lee, por ejemplo, al doctor Daitero Suzuki, que es una maravilla, por cierto, era una cosita chiquita, pero una genio de la que transmitió al occidente el Zen en su sentido más profundo. Si algo habla él es de la cantidad de textos que leyó y de la cantidad de textos que te referencia y de la cantidad de... Entonces, no era un analfabeta, pero tenía una claridad extraordinaria. Y ya nada más para terminar, hablo de esta anécdota del doctor Suzuki, que yo lo estudié bastante en la adolescencia y con mi admiración y respeto a un gran, gran ser humano. Se habla que un día el doctor Suzuki fue invitado en Londres a un gran congreso de espiritualidad organizado por algunas iglesias cristianas y buenas relaciones ecuménicas y de todo esto que se da cuando hay buen espíritu. Y bueno, era un auditorio lleno de grandes predicadores y líderes espirituales y de todo esto. Y se les ocurrió como una fuente oriental invitar, porque en Londres hay mucha influencia oriental. Se le invitó al doctor Suzuki que viniera desde Japón. Y entonces se habla que el doctor Suzuki estuvo calladito y fue de los últimos que les tocó hablar después de varios días. Callado, observando, escuchando. Y le tocó a él, como era muy sencillo, caminaba despacio, lleno de observación. Llegó a donde estaba el micrófono, se lo tuvieron que adaptar, que era muy bajito. Y entonces él de veras, con el corazón fuera, por lo menos así lo narra el texto, les dijo, bueno, yo sinceramente no sé por qué me invitaron aquí, porque yo no puedo hablar tan bonito como hablan ustedes de la espiritualidad y de lo grande y lo magnífico que puede ser el mundo espiritual. Yo no lo vivo de esa manera, por eso yo no quisiera ni siquiera hablar de esto. Pero lo que les puedo hablar es de cómo vivo mi espiritualidad en una forma sencilla, en una choza, en una montaña allá en Japón, de cómo amanece el día, oigo sus pájaros, su luz, sus nieblas,
veo las plantas que cultivo y que la vida tan generosamente me da para alimentarme, y veo cómo crecen y cómo el sol las anima a crecer más y cómo las aves entornan el hábito lleno de vida. Y me maravillo de la luz, todo lo que produce en los humanos, en los animales, en todos los mundos en los cuales vivimos. Y me pongo a pensar todo lo que me falta por conocer de esta maravillosa obra en la que vivo. Y todos los días agradezco de corazón cada espectáculo porque no hay un día igual a otro. Siempre me está actualizando a la última versión de la vida. Y así quisiera yo siempre renovarme y tener una nueva vida todos los días. Pero en ese ambiente es más fácil hacerlo. Bueno, pues disculpen que les haya tomado su tiempo, pero para mí eso es como yo vivo la espiritualidad, con cosas sencillas, con las cosas de la vida. Pero agradezco muchísimo su invitación. Y se cayó el teatro. Ese hombre había hablado de la experiencia espiritual y no del discurso o de la retórica espiritual, que eso podemos caer fácilmente. Entonces, bueno, cuando yo leí esta anécdota de un comentador de Suzuki, de Daitero Suzuki, bueno, dije, caramba, ese era sabio, era un hombre entero. Y había explorado todo el tema de la senda, meditaciones y todos comentadores y textos, pero había llegado a una sencillez, una sintonía fantástica que le hacía sentirse nuevo todos los días y veía todo nuevo, que nunca era igual. Bueno, pues nos llevemos estas experiencias que nos marcan y menos recetas y más experiencias directas con la vida, en la vida, para la vida, porque la vida se enriquece, el alma se enriquece, tiene esa gran capacidad, pero también se puede empobrecer. Muchísimas gracias y bueno, que pasen un feliz domingo. Aquí tenemos algunas actividades en las promociones de la Gran Cultura de Valencia. Hoy que vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver algo de la genialidad del gran maestro del Renacimiento, el hombre total, el hombre de todas las ciencias y artes, a don Leonardo da Vinci, por cierto, iniciado vegetariano y demás. Muy bien, un loco en su tiempo, pero un genio en todos los sentidos. Él el hombre prototipo del Renacimiento, pero un ser humano también muy, muy importante para la historia humana. Muy bien, pues muchísimas gracias y que pase un bonito día, Pax. Gracias a usted y que disfrute Y de no la deje de exposición de seguir Leonardo da Vinci. investigando miren, porque al final de cuentas son descubrimientos y procesos de enriquecimiento, si lo sabemos hacer. Muchísimas gracias y que Pax. pase un bonito día, Pax. Pax.